Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción para este canal. El día de hoy vamos a estar reaccionando al testimonio de Nabil Qureshi, un ex musulmán que va a responder preguntas como ¿qué es el Islam? ¿Quién fue Mahoma? También va a contar cómo conoció a Jesús en el camino, obviamente. Así que, como siempre te digo, agarra tu café, tu mate, tu té, lo que tengas a mano y vamos a disfrutar de este video. Pero también veo que hay muchas personas que miran las reacciones y los videos y no están suscritos al canal. Así que te invito a que te suscribas, que le des me gusta, que compartas y dejes un comentario de qué te pareció esta reacción. Vamos a ver el testimonio. Mahoma afirma ser profeta a los 40 años, en el año 610 de Cristo, y durante los primeros 13 años predica monoteísmo. Predica cuidar de viudas y huérfanos. Él mismo fue huérfano, su padre murió antes de nacer, su madre poco después. Vio las condiciones de los desfavorecidos y dijo que debemos apoyarlos. Así fue su ministerio al principio. Pero al huir a Medina pudo empezar a luchar. Fue entonces cuando tuvo un ejército. Ese año comenzó a lanzar incursiones. Desde entonces hasta su muerte hubo una escalada de violencia. Y al hablar de violencia mencionas que la Sura 9 es de las más violentas del Corán. Exactamente. El Corán no está en orden cronológico. El capítulo 1 no lo está. El primer capítulo está en los 90. El último capítulo compuesto es la Sura 9. Es el más violento. Se llama Surat al-Bara, el capítulo de la desautorización. Desautoriza tratados con politeístas, judíos y cristianos. Dice a los musulmanes que luchen contra los infieles, que los capturen y sitien. Eso es el capítulo 9, versículo 5, capítulo 9, versículo 29. Judíos y cristianos luchen hasta que sean subyugados y paguen. ¿Por qué unos versículos después? Porque el Islam debe prevalecer sobre otras religiones. Capítulo 9, versículo 33, capítulo 9, versículo 111 dice que si mueres en yihad, irás al cielo. Lanza a los musulmanes en guerra sin fin antes de que Mahoma muera. Era solo lucha. Por eso conquistaron un tercio del mundo conocido, desde las costas del Atlántico hasta los valles de la India en 150 años. ¿De dónde viene la idea de que es una religión de paz? La frase «el Islam es una religión de paz» no está en el Corán, no está en el Hadith, ni en literatura polémica, ningún comentario hasta el siglo XX. Es una frase moderna inventada en India al interactuar con británicos, antes de que India fuera devuelta a su control. Ahí surge la frase en interacciones entre Occidente e Islam. ¿Qué significa el Islam es una religión de paz? Si hay musulmanes pacíficos, nadie lo discute. La mayoría de los musulmanes son pacíficos, lo digo sin dudar. Pero decir que el Islam es una religión de paz es problemático. El Islam es el sistema. Mahoma luchó desde el primer año hasta su muerte, lanzando a los musulmanes a la batalla. Desde entonces hasta la caída del Imperio Otomano tuvieron control militar. Es difícil decir que el Islam es una religión de paz, hablando de paz física. Cuando hablamos de yihad no se considera violento sino defender la fe, ¿correcto? En Occidente nos dijeron que Mahoma solo libró batallas defensivas, protegía a la Ummá, el pueblo musulmán. Pero al leer el Corán y la historia de Mahoma no es así. Lanzó incursiones. La primera batalla, Badr, fue por una incursión contra una caravana. No había distinción entre batallas ofensivas y defensivas. Si tienes un enemigo, luchas contra él. No solo musulmanes, todos lo hacían. No se puede decir que el Islam conquistó un tercio del mundo defensivamente. Eso no tiene sentido. En tu libro de yihad como movimiento defensivo, pero debe ser reclamado por alguien en poder. Las reglas de la yihad se concretaron siglos después de Mahoma, así que Mahoma no estableció estas reglas per se. Después del Hadith, se recopilaron las tradiciones de la vida de Mahoma, luego la gente sistematizó y codificó la yihad. Y en ese proceso de codificación se enumeraron condiciones. Una yihad solo debería lanzarse en defensa del pueblo musulmán o con el propósito de avanzar la fe islámica. Así que no tiene que ser solo defensiva y debería ser lanzada por un líder del pueblo musulmán. Por eso algunos argumentan que después de la caída del Imperio Otomano no se podía tener una yihad legítima hasta que llegó ISIS, porque ISIS está estableciendo su propio califato. Y por eso es un gran problema en todo el mundo islámico si reconocer o no el califato de ISIS. Porque si es así, entonces podrían lanzar una yihad oficialmente reconocida.
Así que en realidad, sí, estas reglas son importantes. De hecho, estaba hablando con un pastor en Nigeria el otro día y me dijo que en su vecindario, en Jos, Nigeria, antes de que los musulmanes ataquen, y sucede con bastante regularidad, distribuyen folletos diciendo, estén advertidos, vamos a atacarlos. ¿De verdad? Sí, y en algún momento dentro de las próximas 2 semanas después de que lleguen esos folletos, te preguntas por qué harían eso. Porque es una de las reglas de la yihad. Tienes que decirle a la gente que van a ser atacados. Vaya, la gente te había pedido que hablaras sobre esto durante un tiempo y habías dicho que no. Bueno, el tema de la yihad está tan cargado ahora que la gente cuestionará cuáles son tus motivos cuando hablas de ello. Porque, por un lado, si hablas de la yihad como si fuera una realidad en el Islam, entonces puedes ser acusado de islamofobia. Mientras que si no hablamos de ello en absoluto, estamos dejando nuestras fronteras abiertas o quizás políticas indefensas ante lo que podrían ser futuros ataques. Así que es un tema muy difícil de tratar y quería mantenerme al margen. Entonces, ¿por qué decidiste profundizar? Porque después de los ataques en París, de repente la tensión simplemente aumentó. Estaba en Inglaterra en ese momento. Me recordó mucho a los atentados del 7/7. Y luego, poco después de eso, los atentados del 7/7 en Inglaterra. Y luego, poco después de eso, ocurrió San Bernardino. Y estaba de vuelta en los Estados Unidos en ese momento para el Día de Acción de Gracias. Y luego se sintió incluso peor de lo que se sintió justo después del 11 de septiembre, donde la gente estaba simplemente enojada y confundida. Acababan de perdonar a la gente después de los ataques de París y no sabían cómo manejar la situación. Y así lo que no escuché en este clima político tan cargado en los Estados Unidos fue algo que fuera tanto caritativo, como también verás. Escuché una cosa u otra, pero no ambas. Y así sentí que una voz necesitaba alzarse. Y por eso escribí el libro. Este es un vistazo objetivo al Islam. Básicamente tan objetivo como puedo ser. Estaba tratando de no importar mi perspectiva cristiana para que pudiera ser útil para la gente en general. El hecho es que cuando miras los orígenes del Islam, tienes textos, puedes simplemente leerlos y no tienes que poner demasiado de tu lente sobre eso. ¿Cómo te convertiste en cristiano? Viniste, como dije, de una familia desarrollada. Tu madre lleva burka al igual que tu hermana. Así que ese es un ejemplo de cuán devota era tu familia. Una larga línea de misioneros y te conviertes en cristiano. Y es exactamente por eso que siento que este es un momento tan importante para que nos involucremos en este tema. Porque para mí, gran parte de la búsqueda comenzó el 11 de septiembre. Verás, fue como un cambio tectónico, como un terremoto, no en nuestro mundo, sino también en el mundo islámico. Fue especialmente en mi mundo, porque al crecer me enseñaron que el Islam era una religión de paz. No usé esa frase como si fuera propaganda o una mentira. Eso es lo que me enseñaron como musulmán y por lo tanto realmente lo creía. Y por eso cuando escucho a los musulmanes decir hoy que el Islam es una religión de paz, no los acuso de mentir. Pero después de que ocurrió el 11 de septiembre, la gente quería respuestas. ¿Cómo explicas lo que hicieron estas personas? Claramente lo hicieron en nombre de Alá. ¿Qué pasa con todos los otros incidentes? ¿Sabes? Si fuera algo aislado, tal vez eso podría ser, ya sabes, ellos. Pero muchas personas están haciendo esto en todo el mundo musulmán. Así que, ¿cómo lo explicas? Y fue a través de investigar su perspectiva. Esos terroristas no lo hacen en silencio. Te dicen por qué lo hacen. Y volviendo a la historia del Islam, mirando el Corán, mirando la vida de Mahoma, para decir qué enseñan realmente estos textos. Y fue en el curso de investigar mi fe objetivamente, tan objetivamente como fuera posible, que encontré una realidad violenta del Islam. Los musulmanes son seguidores del Islam e Islam es la cosmovisión de los musulmanes, pero no son lo mismo. Y afirmas que los musulmanes no creen todas las mismas cosas. Explícalo. Bueno, ya una religión es un sistema. Es un sistema político, socio-religioso, legal. Los musulmanes son personas. Y si queremos entender esto, podemos pensar, por ejemplo, en el cristianismo. Hay miles de millones de cristianos en el mundo, pero no todos creen lo mismo. Incluso si la Biblia dice algo, eso no significa que todos los cristianos lo crean, ni mucho menos. La gente tiene diferentes interpretaciones. Algunas personas podrían no haber leído nunca la Biblia. Algunas personas podrían ser católicas e importar una tradición católica. Algunas personas podrían ser protestantes e importar una tradición protestante. De la misma manera con el Islam, tienes el Islam, que es el sistema, y musulmanes de todo tipo de tendencias, denominaciones, antecedentes culturales, niveles de devoción. Y así, los musulmanes son todas personas diferentes, así que deberíamos tratarlos, especialmente desde nuestra perspectiva como cristianos, deberíamos tratar a los musulmanes como portadores de la imagen de Dios, aunque estén rotos, mientras que podemos criticar al Islam como sistema. Deberíamos amar a las personas. ¿Cómo abordas algunas de esas preocupaciones que la gente genuinamente tiene? Bueno, quiero decir, si eres cristiano especialmente tienes una ventaja, porque podemos decir que Cristo nos ama a todos, que Cristo murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Y lo que eso significa para nosotros como cristianos es que estamos llamados a amar a todos. Jesús incluso dice en el Sermón del Monte que si solo amas a los que te aman, ¿qué más estás haciendo que los paganos?
Se supone que debes amar a los que no te aman para que puedas ser perfecto, como tu Padre Celestial es perfecto. Así que con los cristianos especialmente me preocupa cuando reaccionan con miedo, porque ¿qué nos dice 2 Timoteo? No se nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, amor y autocontrol. Y así, como cristianos, no podemos responder con miedo. Tenemos que involucrarnos en la situación. Y preferiría que no fuéramos reactivos, sino proactivos. Correcto. Como tenemos 4.6 millones de refugiados sirios, recibámoslos con amor, involucrémonos con ellos. Necesitan saber cosas básicas como cómo conducir o cómo hablar inglés o cómo son las tradiciones canadienses o americanas. Podemos enseñarles eso mientras también compartimos nuestro amor por Dios. Y esa es la oportunidad perfecta para llegar a estas personas. ¿Has recibido muchas críticas porque has hablado sobre esto? Sí. El problema es que la gente verá una crítica del Islam como una crítica de los musulmanes. Y en realidad aprecio eso porque me gusta la compasión. Me gusta la idea de que deberíamos cuidar de aquellos que podrían ser atacados por ser minorías. Así que aprecio eso. El problema es no son los musulmanes. Y así, cuando hablo de la fe islámica, la historia del Islam, no estoy criticando a los musulmanes. Mi madre es musulmana, mi padre es musulmán. Amo a la gente musulmana. Pero me preocupa algunas de las cosas que enseña el Islam, porque eso puede afectar a quienes creen en la religión. Explica qué es el yihad. Ahora, el término yihad en sí mismo... Bueno, antes de entrar a esta parte, quiero decirte, más que nada, por si no sabes de qué trata un poco la religión del Islam, que para el Islam Dios es uno solo y es Alá, no es trino. Jesús es un profeta, no es hijo de Dios. Y su mensaje central es la sumisión a la voluntad de Alá. La diferencia clave es esta, que para el cristianismo Jesús es Dios hecho hombre y es nuestro Salvador, ¿no? Y para el Islam fue un profeta, nada más, ¿sí? Entonces creo que eso es la central diferencia, ¿no? Así que sin más vamos a seguir viendo. Significa lucha. Ahora, debido a eso, algunas personas argumentarán desde el lado apologético islámico que es una lucha interna, un esfuerzo espiritual contra uno mismo. Y técnicamente puede significar eso. Pero en el Corán, la mayoría de las veces que se usa, la gran mayoría implica una lucha de violencia física. Y en la vida de Mahoma vemos eso muy claramente. Cuando anima a la gente a participar en el yihad, quiere decir luchar físicamente, estar listo para salir, emigrar y luchar. Y así, después de la vida de Mahoma, después del Corán, mientras la tradición islámica se concretaba en la Sharia, en la ley islámica, surgió un significado muy específico de la palabra yihad. Un término legal se convirtió en una doctrina que es luchar físicamente por la defensa de la fe islámica o por la propagación de la fe islámica. Y eso es lo que yihad finalmente llegó a significar. Pero quiero decir, no es algo que todos los musulmanes asumirían o dirían que voy a hacer. Exactamente. Sabes, no todos los musulmanes son juristas islámicos. No saben cuál es la tradición. Así que ellos escucharán lo que su imán les ha dicho o lo absorberán de su entorno islámico. Por ejemplo, cuando me crié como musulmán, me crié en Occidente. Y así en Occidente decimos que el Islam es una religión de paz. Y así interpreté la yihad como un esfuerzo puramente defensivo. Mientras que en partes del mundo que han visto el poder islámico durante siglos, por ejemplo Arabia, la palabra yihad se entiende a menudo de manera diferente. Debido a su contexto, sus líderes a menudo darán una explicación mucho más histórica del término yihad, que es una de las cosas que se imponen a los musulmanes por el bien de la religión. Explica qué es la ley Sharia, porque es otra palabra de moda que escuchamos mucho también. Así que Sharia específicamente en árabe significa el camino o el camino hacia el agua. E imagina en el desierto lo que eso significa. Así es como se supone que debes vivir, así es como recibirás vida de Dios. Así que mientras que en la fe cristiana el problema del hombre es el pecado que nos ha destruido, en la fe islámica no lo es. El problema del hombre en el Islam es la ignorancia. Y así, el Islam enseña que si solo sabes cómo vivir, entonces agradarás a Dios y podrás ganarte el camino al cielo más o menos con la gracia de Dios. Por eso la Sharia es tan importante. Mahoma dice a la gente exactamente cómo vivir, qué hacer, si puedes usar oro o no como hombre, cuántas mujeres puedes casarte, cuántas veces al día rezar. Eso es todo, de entender la codificación de la ley de Sharia. Se desarrollaron diferentes escuelas del Islam, 4 escuelas suníes. En una rama del Islam, que se llama Islam Chií, todos ellos ven la Sharia de manera ligeramente diferente, con grandes coincidencias. Por ejemplo, las 5 escuelas de Sharia enseñan que si dejas el Islam, puedes ser asesinado por ello. Las 5 lo enseñan, pero luego hay diferencias entre las 5 también, como cómo rezar o si una mujer tiene que dar su consentimiento antes de ser dada en matrimonio.
Así es como la Sharia difiere y está directamente relacionada con la yihad también, porque la extrapolación de la yihad del Corán y el Hadith depende de la visión de uno. De la Sharia y depende de lo que el imán o el jurista de esa escuela particular está enseñando. Exactamente. Así que una escuela podría enseñar algo diferente a lo que ahora. Y Maggie, este es un punto extremadamente importante. Me alegra que lo hayas mencionado, porque lo que ha sucedido es que estas escuelas de pensamiento que se desarrollaron orgánicamente durante siglos ahora son irrelevantes. Son más o menos obsoletas porque la gente puede ir a internet y leer lo que dice el Corán por sí mismos. No podían hacer eso antes. Pueden ir al Hadith y leer el Hadith por sí mismos. Y así la gente ahora está pasando por alto todas estas tradiciones, yendo directamente al Corán y al Hadith. Están viendo la tremenda violencia que se encuentra en la vida de Mahoma y en el Corán. Y eso les está causando hacer una de tres cosas. Les está causando volverse nominales y decir, me lavo las manos, no quiero hacer esto. Les está causando volverse apóstatas como yo. Vi la violencia y dije, esta no es la verdadera religión. O les está causando radicalizarse. Están diciendo, esto es lo que enseña el Islam. Bueno, esa es mi religión, tengo que seguirla. Y por eso estamos viendo este aumento, no solo en la radicalización, ciertamente lo estamos, pero también en personas dejando el Islam y en personas volviéndose nominales. Dices en el libro también que animarías a una reimaginación del Islam. Explica eso. Sí, así que cuando usamos el término reforma, asumimos que significa hacer algo pacífico, mientras que en realidad el término reforma implica volver a los orígenes y reformar alrededor de eso. Y así en el cristianismo, cuando reformamos, significó ir a las enseñanzas de Jesús y ver que Él enseñó una religión de paz. Jesús lo hizo. Cuando la gente reforma el Islam es volver a los orígenes de la fe islámica y decir, espera un minuto, es tremendamente violento. Así que la hermandad musulmana, establecida en 1928, su objetivo principal cuando se estableció fue seguir el Hadith y el Corán, y mira lo que pasó. Ramas de la hermandad musulmana son Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda. Esta es la reforma islámica, la yihad violenta que vemos. La única manera de arreglar esto dentro del marco islámico, y no estoy seguro de que sea posible, sería reimaginar el Islam, lo cual algunas personas están intentando hacer. Se les llama musulmanes progresistas, pero no estoy seguro de que funcione porque el Islam siempre ha sido definido por el Corán y la vida de Mahoma, y enseña lo que enseña. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos acercarnos a nuestros vecinos musulmanes, amarlos y entenderlos? Sí, creo que lo primero sería dejar de verlos como otros. Sí, principalmente así es como convertimos a las personas en enemigos, los ponemos en una caja y decimos, eso no somos nosotros. El hecho es que todos éramos pecadores antes de que Cristo nos salvara, y eso debería ser si somos cristianos. La lente principal a través de la cual vemos a las personas es a través de la lente cristiana. Y así no importa quiénes seamos, musulmanes, judíos, agnósticos, ateos, no importa lo que hayas hecho, todos necesitan a Cristo, y así conócelos como personas. ¿Cómo es su vida familiar? ¿Con qué están luchando? ¿Cómo puede Cristo ayudarles? Soy un firme creyente de que el Evangelio ayuda a todos. Así que echamos un vistazo al Evangelio. Decimos, ¿cómo podría el Evangelio ayudar a mi vecino musulmán? Y a medida que te haces amigo de ellos, mientras vives la vida con ellos, haces barbacoas juntos o ves partidos juntos, lo que sea, o lo que hagan las mujeres, mientras lo haces, también comparte cómo el Evangelio les ayudaría en su situación y deja que vivan la vida contigo. Así es como me convertí en cristiano, porque mi amigo vivió la vida conmigo como cristiano y vi la verdad del Evangelio a la luz del Islam. Pero hubo algo sobre Cristo que te llevó hacia Él. ¿Qué fue eso? Para mí fue el simple hecho de que Él afirmó ser Dios en la fe islámica. Eso está estrictamente negado. Surat Al-Maida, capítulo 5 del Corán, versículo 72, dice, si crees que Jesús es Dios, irás al infierno. Y comencé a estudiar la vida de Jesús y empecé a ver lo que hizo y cómo vivió su vida. No hay duda de que hay un contraste marcado entre Jesús y Mahoma. Jesús nunca lleva una espada, ni una sola vez en las Escrituras lleva una espada. Cada vez que sus discípulos intentan usarla, Él dice, guarda tu espada. El que vive por la espada, muere por la espada. Así que ahí está Jesús en contraste con Mahoma. Pero la realidad para mí fue que Jesús afirmó ser el yo soy, que afirmó ser el Hijo del Hombre, que afirmó sentarse a la derecha del poder. Y vemos los tres en un solo versículo. Marcos 14:62. Es poderoso que Dios se hiciera hombre. ¿Cuánto nos ama Dios que es nuestro Padre? El Islam niega que Dios sea nuestro Padre. Y fue a través de esto que comencé a darme cuenta de que Jesús afirmó ser Dios. Lo demostró resucitando de entre los muertos. Tengo que ser cristiano. ¿Cómo luchamos nosotros como cristianos contra esto y amamos a nuestros vecinos en lugar de temerles? Creo que esa es una distinción muy crítica que nosotros como cristianos debemos hacer. ¿Estamos principalmente preocupados por nuestros propios intereses o por seguir a Jesús?
Y si somos honestos con nosotros mismos y decimos, estoy principalmente preocupado por seguir a Jesús, entonces la respuesta es que Jesús estaba dispuesto a dar su vida por aquellos que eran sus enemigos. Romanos 5:8. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y así no deberíamos preocuparnos por tratar de preservar nuestras propias vidas. Ahora, ¿significa eso que deberíamos dejar entrar a personas peligrosas en el país? No, porque hay inocentes aquí que también queremos proteger, pero no deberíamos tener miedo por nuestras propias vidas. Deberíamos ver nuestras vidas como herramientas para alcanzar a las personas, y esta es la oportunidad perfecta para alcanzar a las personas para el Evangelio. No estoy diciendo que, ya sabes, la crisis de refugiados sea algo bueno, pero Dios es capaz de usar todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Y así en este tiempo podemos recibir a las personas, podemos amarlas, podemos compartir a Cristo con personas que de otro modo nunca habrían oído hablar de Él. Y creo que así es como nosotros como cristianos deberíamos ver esto. Me encantaría que hablaras a la cámara a alguien que podría ser musulmán y que esté viendo esto, haya visto tu nombre y haya pensado, necesito detenerme y escuchar lo que este tipo está diciendo. ¿Qué les dirías? Mi consejo para ti sería no ver el Islam versus el cristianismo como una batalla de nosotros contra vosotros. No ver esto como una lucha, sino como una cuestión de llegar juntos a la verdad. Musulmanes y cristianos uniéndose para encontrar a Dios, para adorarlo por quien es. Si buscas, Jesús nos ha dicho, Mateo capítulo 7, versículo 7, pide y recibirás, busca y encontrarás. Llama y se te abrirá la puerta. Así que solo reza. Pide a Dios que se revele si quieres conocerlo. En el Islam se dice que Alá permanece detrás de un velo, mientras que la fe cristiana dice que Alá lo hará. Que Dios se revelará a ti. Así que reza y pídele que se revele a ti y lo hará. Bueno, hasta acá el testimonio de Nabil Qureshi. La verdad que muy impactante, muy importante también lo que dice. La verdad que siempre a veces los cristianos a otras religiones lo atacamos y demás y pensamos, lo tratamos como enemigos, ¿sí? Y la verdad que no es la forma del cual poder acercarnos a poder hablar con ellos o tratar de poder mostrarle la actitud que tuvo Jesús con nosotros, porque la verdad, tal cual como dice Nabil Qureshi, nosotros todos fuimos pecadores, todos tuvimos un pasado y aún así Jesús vino, nos levantó y nos abrazó. Y creo que eso es la parte central del Evangelio, ¿no? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No hice este video, esta reacción para atacar a la religión del Islam ni nada por el estilo, simplemente para que pensemos juntos, analicemos juntos. Sabes muy bien que esta es la comunidad vereda donde todo lo analizamos, lo pensamos, lo discernimos y tratamos de compartir una opinión basada en las Escrituras para que sea luz a toda aquella persona que esté viendo esta reacción o este video. Así que creo que me encantó, me gustó mucho cómo Nabil pudo compartir su experiencia, la verdad, en la religión del Islam. Y bueno, como él decía, ¿no? Que tratemos de acercarnos de una manera amistosa no solamente a las personas que son musulmanes, sino a cualquier otra religión, ¿no? O sea, que podamos compartir, que podamos predicar con nuestros hechos y con nuestras actitudes más que con la boca, con la palabra, ¿sí? Porque la verdad que siempre a veces estamos listos para juzgar y atacar y para rechazar, pero no para abrazar ni para tampoco entender a esa persona, ¿no? Así que creo que es muy importante, quiero que te quedes con esta idea de que puedas mostrar a Jesús en cada lugar donde estés, que puedas ser sal y luz, y acuérdate que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Todas las cosas son hechas nuevas y que puedas compartir el Evangelio sea con quien sea, que puedas reflejar a Cristo en cada actitud y en cada acción que hagas. Así que gracias por acompañarme en esta nueva reacción. Comentá qué te parece, compartí, dale me gusta. Te voy a dejar otro video que te puede parecer muy interesante de este lado y otro acá también que te va a gustar muchísimo. Así que sin más, nos vemos la próxima en otra sección. Te mando un saludo grande.